Bienvenidos. Nuestro ministerio, el Ministerio Apostólico y Profético Ríos de Agua Viva, les da la bienvenida a un programa más de Tiempos de Salvación. Estamos completamente en vivo hoy día 16 de octubre, ya siendo las 20 horas con 7 minutos. Damos inicio a este nuevo programa donde sin duda tendremos una nueva reflexión, una nueva palabra y todo con el objetivo de bendecir sus vidas. Queremos en esta hora saludar a los vecinos de Futalofú, a los hijos de Dios, a los hombres y mujeres que en estos tiempos predican la palabra de Dios, a los consiervos, pastores, Dios les bendiga. Si en esta hora hay algunos de ustedes escuchando y alentados, sigan predicando esta palabra, esta verdad, porque es tiempo de no callar, es tiempo de hablar las verdades de Dios, porque hay gente que a veces necesita oír de la palabra de Dios, necesita del consejo de Dios. No es que nosotros como pastores o personas vamos a cambiar a las personas. Es la palabra de Dios que cuando se habla, se predica, produce un cambio en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer. Así que sean todos bienvenidos en esta noche en un programa más, como así también a los que están allí en las redes sociales. Sean bienvenidos también a este nuevo programa. También saludamos a los hermanos de Argentina, allí Trevelín, Esquiel, Rawson, 28 de julio, por allí tenemos familiares. Un saludo, un abrazo para todos ustedes, pastores, amigos, conocidos y todos en general. Sean muy bienvenidos a un programa más de Tiempos de Salvación. En esta noche tenemos un nuevo tema que tiene por título Buena Tierra. Y la reflexión que el Espíritu de Dios ha puesto en mi espíritu para traer en esta noche, le puse el siguiente título, con un signo de interrogación. Todo me sale mal. ¿Usted ha dicho estas palabras en esta semana? ¿Sabe que me he topado con muchas personas? He conversado, siempre converso con mucha gente y muchos de ellos me han dicho: ¿sabe, pastor, que todo me sale mal? Yo digo: pero ¿no quieres que oremos? A lo mejor Dios puede revertir esta situación. No, dice, ni siquiera una oración va a hacer que esto cambie. Pero créeme, déjame decirte que sí, una oración de fe puede cambiar una situación si tú también tienes fe. Pero bien, sigamos avanzando en esta noche. Estoy en compañía de la pastora, que ella va a traer allí el tema principal. Y quiero que saludes, pastora, a la fiel audiencia que en esta noche está en la 96.5 escuchando su programa Tiempos de Salvación. Dios te bendiga, pastora. Bendiciones, amigos. Ya tú que estás conectado a la 96.5, allí en Futalofú Radio, de estos estudios te saludamos, te bendecimos con la paz del Señor. Primeramente agradecidos de Dios porque nos da el privilegio nuevamente de estar en este lugar, de estar en este estudio de esta radio para poder soltar la palabra de Dios, que no viene de nuestro corazón de hecho, sino que esta palabra siempre nace en el corazón de Dios. Eso es importante porque el Señor conoce nuestras necesidades, tus necesidades, las mías, y siempre Él, a través de una palabra, muchas veces redarguye nuestros corazones, muchas veces trae fe, trae esperanza a nuestras vidas, y eso es lo que hoy queremos compartir contigo, la palabra de Dios, bendecirte a través de ella y también declarar que son tiempos de bendición, que los tiempos que a nosotros nos ha tocado vivir no es como a otras personas, a otro parte del pueblo de Dios que ha vivido en tantos años atrás. Los tiempos han ido evolucionando a través de la palabra, los tiempos han ido avanzando. Estos son tiempos donde mucha revelación de Dios se está desatando del cielo a la tierra, a todos aquellos que están caminando lo espiritual, a todos aquellos que están de alguna manera aceptando toda esta palabra, este reto que Dios ha traído a nuestras vidas, y que no es otra cosa que su palabra dice que las cosas espirituales solo se disciernen espiritualmente. Por eso muchas veces la gente discute, conversan de lo espiritual y lo quieren llevar al mundo natural o lo quieren comparar con la ciencia, pero realmente las cosas espirituales, dice la palabra de Dios, que solamente se disciernen espiritualmente. Así que en esta noche tenemos una nueva palabra, una nueva reflexión, como decía el pastor, y yo solo extiendo mis saludos llenos de bendición para ti, amigo, donde quiera que te encuentres, al norte, al sur, al este o al oeste. Seas bendecido en esta noche y seas fortalecido por la palabra de Dios.
Declaro que tus ojos se abren y que en este tiempo Dios le está hablando a una nueva generación que le llama buena tierra. Bendiciones, amados, para todos, donde quiera que te encuentres. La paz de Dios sea con todos vosotros. Gracias, pastora. Gracias a ustedes, amigos, vecinos, por dejarnos ingresar a su hogar. Queremos en esta noche traer allí la palabra de Dios. No es nuestra palabra, no es nuestra verdad, es la verdad de Dios establecida por los siglos de los siglos. Que en esta noche declaramos una noche de victoria en el nombre de Jesús, una noche de bendición, una noche de cambios sobre tu hogar si tú lo crees. A lo mejor estás viviendo una situación difícil, pues este Dios, cuando tú le dejas entrar a este Jesús, lo recibes en tu corazón, Él produce cambios en las personas, en los hogares. Nunca es igual cuando llega Jesús, siempre hay un cambio, hay una transformación, pero sabes lo más maravilloso, que esa transformación es para bien, es para algo mejor. Te comentaba al principio el nombre de la reflexión, el título que hoy día puse a la reflexión: todo me sale mal. Es ya muy habitual en muchas personas decir, ¿sabes? Todo me sale mal. Trato de hacer algo, pero todo me sale mal. Otros dicen palabras textuales: estoy quemado, o estoy con una maldición, dicen otros. Pero bien, yo quiero llevar esta situación, este problema, a la palabra de Dios. Podemos encontrar en la Biblia una ayuda de Dios o una respuesta a esta situación. Créanme que a veces cuando el ser humano, cuando las personas se encuentran en estas situaciones y comentan el problema, la situación que están viviendo, a veces de buena forma, de amistad, de cariño, a veces las personas le dicen, mira, sabes que a mí me pasó la misma situación, o un familiar o un amigo, pero fuimos allá donde la señora que tiraba las cartas, la tarotista o el medium, aquel, y por allí a lo mejor puedes encontrar una solución. Pues déjame decirte en esta noche que yo tengo que decirte la verdad. Predico la palabra de Dios y ese no es el camino. Yo quiero que escuches lo que dice la palabra. ¿Qué dijo Jesús con respecto a esto? Porque todas esas ayudas no vienen del reino de Dios, vienen del reino de las tinieblas. Por lo tanto, la Biblia nos enseña que Dios es verdad, que es luz. Cristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Pastora, si me ayudas allí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 12, versos 25 y 26, allí Jesús habló al respecto. Amén. En el nombre de Jesús dice así: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Gracias, pastora. Ahí la palabra es más que clara. Satanás no puede dividirse entre sí. O sea, Satanás no puede sacar el mal que él mismo ha puesto en tu vida. Esa situación, ese problema, no vino de parte de Dios, vino del mundo de las tinieblas. Por lo tanto, Satanás no puede a sí mismo sacar ese problema. Es lo que Jesús allí enseñó en esos versículos. Pero la Biblia nos enseña, por ejemplo, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, dice así en el nombre de Jesús: y sabemos, dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. También la Biblia, allí el apóstol Pablo le escribía las cartas paulinas, le escribió a los de Filipenses. Y dice en el capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son palabras que están en la Biblia, versículos que están en la Biblia, y a veces pensamos y decimos, pero si dice esto la palabra de Dios, pero y a mí todo me sale mal, ¿por qué no me funciona? Quiero llevarlos a la Biblia. Jesús enseñó allí a los israelitas, a los judíos, en el Evangelio de San Juan. Vamos a revisar un par de versículos allí, porque queremos en esta noche llegar
al fondo del problema, de la situación, por qué a veces en la vida nos va mal. Créeme que también en mis tiempos, cuando era más joven, llegué a decir estas mismas palabras: todo me sale mal. Me acuerdo que en aquellos años buscaba trabajo, caminaba cuadras y cuadras, compraba el diario y iba a los lugares donde habían posibilidades de trabajo, pero tan solo quedaba allí registrado mi nombre, pero nunca me llamaban. Y eran situaciones difíciles que viví, pero hoy día entiendo por qué me ocurrían. Pero en esta noche quiero ir rápidamente a la palabra, porque el tiempo avanza rápido aquí en la radio. Jesús la enseñaba, como les decía allí, a los judíos. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, verso 12, les dijo Jesús así. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y aquí Jesús sin duda dijo algo tremendamente importante. Yo soy la luz del mundo. No dijo yo soy la luz de un continente, de un país, de una nación. Dijo la luz del mundo. Por lo tanto, cuando hablamos de palabra luz, hablamos de claridad. Y quien anda en la luz jamás va a tener tropiezos. El que está realmente y verdaderamente en esa luz de la cual habló Jesús, nunca de sus labios van a salir palabras: todo me sale mal. Porque se cumplirá lo que escribió a los Filipos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, ya hay un cambio. La palabra está trayendo en esta hora una verdad con respecto a las personas que muchas veces dicen: todo me sale mal. Allí, siguiendo los versículos más adelante en el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, pero ya en el verso 31-32, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros, dice, permanecieras en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí está hablando Jesús y le está enseñando a aquellos hombres en que permanezcan en su palabra, en su verdad, porque más adelante en el otro versículo dice: y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libres. ¿Cuál verdad? La verdad de Jesús. Dice que Cristo es la verdad, que es la vida. Por lo tanto, quien está en Jesús conoce una verdad, y esa verdad te empieza a ser libre, porque cuando estás en Jesús empiezas a leer la palabra de Dios, y la palabra de Dios abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, y trae una revelación, y trae una verdad, y lo más importante de todo, que trae una guía para el hombre a través del Espíritu de Dios. Dice la Biblia que cuando ya el hombre se transforma en hijo de Dios, Él pone en el corazón de ese hombre el hacer como el querer. Por lo tanto, tu camino está direccionado por ese Dios, que a lo mejor tus ojos no le ven, pero si tú le buscas, yo te aseguro que tu espíritu va a sentir a ese Dios. Y siguiendo en el mismo versículo, en el mismo capítulo, pero versículos más adelante, Jesús le dijo en el 34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús ya aquí empezó a hablarles de una forma más directa y más fuerte, porque en su corazón había incredulidad. Ellos no querían aceptar que el hijo de José, que el hijo de María era el hijo de Dios. Por lo tanto, ellos se habían propuesto en sus corazones a no creer a esta verdad. Por lo tanto, Jesús empezó a hablar claramente con ellos. Y es así que llegamos allí al versículo 44, donde Jesús ya directamente los enfrenta y les habla con la verdad. Esa verdad que muchas veces cuando también llega a nuestras vidas es como que nos molesta, como que nos duele, cuando realmente nosotros nos sentimos confrontados por esa verdad. En esta noche mi intención no es ofender a nadie, solamente yo transmito lo que Dios a través de su Espíritu pone en mi corazón, para que a través de esta palabra tu vida sea bendecida, tus ojos espirituales sean abiertos y que puedas llegar a esta verdad, que no es mi verdad, es la verdad de Dios establecida a través de su palabra por los siglos de los siglos. En el versículo 44 del mismo capítulo 8 del Evangelio de San Juan, ya Jesús les habla de una forma más directa y más confrontacional. Le dice en estas palabras Jesús a aquellos judíos: vosotros, le dice, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos
de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, dice, homicida desde el principio y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, dice, porque es mentiroso y padre de mentira. Y después agrega Jesús en el 45 y les dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Él aquí les está hablando del otro reino, del que se levanta permanentemente contra el reino de Dios. Entonces, muchas veces, cuando nosotros voluntariamente, y me incluyo porque en tiempos atrás, también voluntariamente accedí de forma voluntaria a caminar en el reino de las tinieblas. Usted me dirá, pero pastor, yo no camino en el reino de las tinieblas, no soy una persona que mate, que haga cosas horrendas, malas. No te estoy hablando de aquellos pecados, simplemente te estoy hablando de acceder muchas veces al pecado, a cosas tan simples y tan cotidianas que cometemos como hombres y que lo hacemos prácticamente con mucha naturalidad, ¿sabes? Por un sentido común, porque todas las personas lo hacen. Por ejemplo, en mis tiempos yo fumé, no porque me gustara, porque los que compartía con ellos fumaban. Entonces, yo me sentía de mono mirando, entonces empecé a fumar, pero no porque yo quería fumar, sino que porque veía a los demás hacer, y si todos lo hacían, supuestamente estaba bien. No siempre los que hacen la mayoría de las cosas están bien. No siempre es bueno lo que hacen los demás. Uno siempre tiene que analizar siempre lo que está haciendo, si está conforme a lo que Dios estipuló en su palabra. Y es por eso cuando nosotros dejamos que Satanás, el diablo, ese reino de las tinieblas, socave nuestras vidas, es que en el camino siempre nos va a ir mal. Siempre van a haber tropiezos, nada te va a salir bien. Pero en esta noche, prueba, amigo, vecino, que estás oyendo en esta noche esta palabra que no es mi verdad, es la verdad de Dios. Prueba cambiarte al reino de la luz admirable. Prueba venir al reino de Jesús y verás cómo tu vida es transformada. Cómo las cosas empiezan a salirte como tú las planeas, como tú las piensas, porque ya no vas a ser gobernando tu vida conforme a tus pensamientos, sino que siempre vas a llevar esa vida direccionada por Dios, porque el que viene a Jesús pasa a ser dueño de ese Dios, pasa a ser hijo de ese Dios, por lo tanto todo se le consulta al Padre. Por ejemplo, yo tengo todavía un joven, ya es mi hijo Matías, y él no hace nada sin consultarme. Si va a salir, dice, papá, voy a salir o voy a hacer tal cosa, siempre me consulta a mí. Bueno, cuando uno se transforma en hijo de Dios, lo primero que hace es preguntarle a ese padre que ha conocido: Padre, me ha salido un negocio, yo voy en el nombre de Jesús a ese padre, esto viene de tu corazón, tengo que hacer esta transacción o tengo que hacer tal cosa, y Él pone en nuestro corazón lo que tenemos que hacer. Entonces, allí empieza a terminarse ese vocabulario que hablamos, todo me sale mal, y empiezas a decir, wow, vienen las añadiduras de Dios, y tú empiezas a hablar de la bendición que empieza a fluir en tu hogar, en tu familia. Con esta humilde reflexión, yo en esta noche bendigo sus vidas. Es la palabra de Dios, no es mi verdad. Mi intención jamás nunca es ofender a nadie. Todos nos equivocamos, todos fallamos, pero todos aquellos que tengan un corazón dispuesto a abrirlo para este Dios, yo les aseguro que en estos tiempos van a ser hombres y mujeres bendecidos. Yo les bendigo a través de esta reflexión en esta noche. Amigos, una vez más estamos en tu programa Tiempos de Salvación, ya para compartir la palabra que Dios tiene en esta noche para nosotros, y el título de esta palabra es Buena Tierra. Cuando Dios elige a su pueblo escogido, Dios habla a través de su palabra de una viña, de el pueblo que Él escogió, ¿no es cierto? Esa palabra la encontramos allí en Isaías 5, del 1 al 7. Pero dice que también esa viña por mucho tiempo dejó de ser cuidada, y Dios cambió los planes y envió a su Hijo a nacer de mujer, a venir a la tierra, y Él se levanta con un ministerio directamente para venir a predicar la palabra de Dios. Por eso, si tienes una Biblia en esta noche en casa,
quiero que busques allí en el libro de Mateo, el capítulo 13 de Mateo, de ahí en adelante. Esa palabra vamos a usar en esta noche, porque allí dice que el Señor mismo vino y salió a sembrar la tierra. La parábola dice del sembrador. Entonces, cuando Él nos habla de sembrar la tierra, Él nos está hablando que directamente Él vino y anunció su palabra. Porque cuando Él habla de sembrar la semilla, que Él estaba repartiendo, por decirlo así, no era otra cosa que su palabra. Pero vamos a definir primeramente lo que es una parábola. Y una parábola es un vocablo hebreo que significa masal, significa también un proverbio, una anécdota, una alegoría, una ilustración, y define lo desconocido usando lo conocido, y lleva al oyente a querer descubrir su mensaje. Detrás de esa parábola siempre hay un mensaje escondido en esa palabra. Y Jesús, cuando Él vino a la tierra y comenzó su ministerio, muchas veces Él habló al pueblo, a aquellas personas que le seguían, a sus propios discípulos, les habló por parábolas. Y no son otra cosa que ilustraciones que en este caso revelan la verdad de Dios. Figuras diseñadas para tocar el corazón del creyente a través de la imaginación. Porque cuando uno escucha una palabra o una parábola en este caso, uno piensa y medita qué será lo que Él quería decir en esas parábolas. Y sabe que para la gente sencilla a la que Él vino, Él buscaba corazones humildes, buscaba gente que realmente pudieran disponer su corazón a oír su palabra. Y Él les hablaba porque dice que esas parábolas Él las habló para aquellos que les dio el privilegio de entender estas cosas. Y habían otras personas que realmente nunca las entendieron. Es más, en el tiempo en que Jesús predicó estas parábolas, estamos hablando de más de 2000 años, y que en aquel tiempo muchos ni siquiera las comprendieron ni las entendieron, porque después de Él predicar, fue muerto, fue llevado a la cruz, etc. Y hoy por hoy nosotros tenemos un gran privilegio de poder recibir mayor revelación en estos tiempos. Por ejemplo, si nosotros vamos a la palabra, vemos como los profetas del antiguo tiempo, ellos solamente fueron hombres usados para anunciar los proyectos de Dios, lo porvenir, todas las cosas. Pero ellos no vivieron los tiempos que hoy estamos viviendo. Y hoy la generación nuestra de estos tiempos está viviendo los mejores tiempos que están por venir a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el hombre cae, en el principio dice la palabra que la tierra fue inundada de oscuridad. Pasaron generaciones tras generaciones, de tiempos en tiempos, y cuando Cristo viene, Él dice, una de las cosas que Él dice, yo soy la luz del mundo. O sea, Él viene a decir en otras palabras, muchachos, vengo a traer luz, porque viven en medio de la oscuridad. Y cuando tú y yo, por ejemplo, estamos en una casa, en este mismo estudio, si se apagaran las luces, estaríamos en oscuridad y podríamos percibir algunas cosas. Eso ocurrió por muchas generaciones, que la gente no percibía la verdad de Dios. Pero cuando Cristo viene, viene para traer luz, viene para iluminar nuestras vidas a través de su palabra, para traer cambios y para que nosotros pudiéramos entender mejor el propósito para el cual Él vino a morir a la tierra. Entonces, cuando Él viene a bendecirnos con la luz de su palabra, mientras más la gente entiende la palabra, mayor revelación el cielo suelta. Mientras más interesados hay en el conocimiento de esta palabra, mayor revelación y conocimiento se desata en nosotros. Por eso hoy las tinieblas de generación en generación, de años en años, de tiempos en tiempos,
comenzaron las tinieblas a disiparse. Por esa razón está viniendo mayor luz, mayor revelación, como te decía recién, mayor conocimiento, mayor entendimiento. Y las tinieblas van quedando de a poco atrás. Y la gran idea es que la luz te pueda resplandecer, que es Cristo Jesús a través de su palabra, trayendo un mensaje de salvación, trayéndote un mensaje de liberación, trayéndote un mensaje de sanidad divina y de muchas cosas que traen consigo victorias y bendiciones, como lo que el pastor hablaba y decía que mucha gente dice, todo me sale mal. También un día yo dije, todo me sale mal, todo es difícil, esta vida en este mundo no vale la pena. Pero cuando Cristo Jesús en su misericordia y su amor salió a nuestro encuentro, hoy puedo decir, todo es posible en Dios. Y lo que es imposible para mí, yo digo, Padre, para ti no es imposible. Por cuanto yo declaro que lo que está siendo difícil para mí a través de ti, yo lo voy a conseguir. Entonces una convicción, una fe que se va haciendo en el corazón de cada uno de vosotros. Dice que estas parábolas son ilustraciones simples que de hecho desafían nuestras mentes, nuestros corazones, por medio de relatos cotidianos, porque él le habló a la gente muy sencillamente. No vino con una alta expresión de palabras muy rebuscadas, no, simplemente él le habló a través de cosas cotidianas. Y el propósito de estas parábolas era enseñar, instruir e ilustrar el mensaje del reino que él traía. Porque el mensaje del antiguo pacto o del Antiguo Testamento que conocemos era muy diferente al que Cristo traía. Dice que el antiguo pacto era una sombra de lo que algún día Cristo habría de traer al mundo. Entonces él quería ilustrar ese reino y ese propósito que traía para ti, para mí, para el mundo entero, a través de esas parábolas. Y él tomó su primer ejemplo de parábola y lo puso como fundamento, que fue la parábola del sembrador. Allí en el libro de Mateo 13, del 1 al 9, él habla y le habla al pueblo, aquellos que lo oían, aquellos que lo seguían. Yo te voy a leer así rapidito, si tienes una Biblia en casa, búscala, después lo repasas, porque no solamente habla de la parábola, después habla y él la define y le cuenta a los discípulos lo que significaba. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Mateo 13 del 1 en adelante. Y se juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Jesús era el sembrador. Y él salió a sembrar la semilla que traía, era la palabra de Dios. Dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y lo comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos, oiga, dice la palabra de Dios. Cuando él habla de que sembró la semilla en el camino, en los pedregales, en los espinos y también en buena tierra, él se estaba refiriendo a los tipos de personas, los tipos de corazones a los cuales su palabra llegaría en aquel tiempo y hoy, porque nosotros a través de esta palabra que hoy está escrita y la tenemos en nuestras manos, transmitimos una vez más lo mismo que Jesús transmitió. Entonces él hablaba a diferentes corazones y diferentes tipos de personas con las que su palabra llegaría a ellos. Unos lo entenderían, otros no, etc. Pero él habla de la buena tierra, lo que Dios puso en mi corazón esta mañana muy de amanecida, y me dijo: habla de la buena tierra. La buena tierra son todos aquellos corazones dóciles, sensibles, que son moldeables,
que son por lo demás, hay humildad en ellos, y que aunque no conozcan nada y que puedan andar parados de cabeza en la vida, pero que cuando esta verdad se llega a nuestros corazones, son hombres que comienzan a ser transformados por el poder de esa palabra. Entonces él le comenzó a hablar, y de ahí tenemos en la palabra del sembrador. Él suelta varias parábolas que están muy cortitas allí. Yo realmente las reduje allí un poquito para que podamos compartirla en esta noche, porque aquí la hora pasa pero corriendo, amigos. Así que quiero compartirte las 7 parábolas que él las denominó como misterios, porque contienen verdades que no han sido reveladas con anticipación. Y esas parábolas hoy por hoy nosotros las estamos entendiendo. Somos una generación bendecida. Es más, las generaciones que vienen tras de nosotros, yo creo que a nosotros nos alcanzó una colita de bendición, pero que vienen tras de nosotros serán la mayor generación que alcanzará la bendición del conocimiento, de la verdad de Dios, de la revelación y de la manifestación del poder de Dios. Porque por mucho tiempo el poder de Dios no se ha manifestado por causa de la incredulidad, por causa de la oscuridad, como te hablaba en el principio, pero día tras día la luz de Dios comienza a ser más fuerte en nuestra vida. Hace de cuenta que empezamos con una ampolleta de 20 que prácticamente apenas si nos alumbraba. Una de 40 alumbra más, una de 100 mucho más. Si pones, qué sé yo, una de 120, te va a alumbrar toda la casa. Esa es la idea de Jesús, de venir a nuestras vidas, iluminarnos y darnos victoria a través de su palabra. Y te comparto allí, la primera palabra fue la del sembrador, que ya lo vimos. Vino a anunciar, a plantar la semilla en los corazones, para que esa semilla más tarde pudiera dar fruto, ¿verdad? Y después viene también la parábola del trigo y la cizaña. Allí nos saltamos, vamos en el mismo 13, pero podemos saltarnos al 24 del 13, dice parábola del trigo y la cizaña. En esa parábola dice, Jesús estaba interpretando la actividad y el engaño de Satanás durante la era presente. Estos son los tiempos donde más luchas y más guerras espirituales ha tenido la iglesia con el reino de las tinieblas. Porque Él se opone a que la verdad de Dios sea expuesta o puesta públicamente para que la gente pudiera adquirir ese conocimiento. Entonces Él hablaba por parábola que Él estaba sembrando la buena palabra, la buena semilla o el trigo, como Él le llamaba. Pero también había uno que salía para impedir esa verdad de Dios y falsificar el trigo, que en este caso vienen siendo las personas, los verdaderos hijos de Dios del reino, por falsos profesantes o falsos creyentes. Por ejemplo, allí en el libro de Mateo 7, 21, 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí es donde está el engaño de las tinieblas, de poner muchas veces personas que aparentan ser verdaderos hijos de Dios, pero que en el fondo son personas usadas por el mismo reino de las tinieblas para opacar la luz o la bendición que Jesucristo trajo para ti, para mí en nuestras vidas. Pero un día el Señor, cuando estemos delante de su presencia, Él nos dirá, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en mi reino, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y dice que muchos en aquel tiempo, cuando estén delante del trono de Dios, le dirán, pero Señor, nosotros en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, etc. Y Él les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe por qué? Porque Jesús conoce lo profundo del corazón y dice que el corazón del hombre, de la mujer, es engañoso, pero Él lo conoce profundamente, cuáles son las intenciones más profundas de tu corazón y del mío. Y también nos habla de otra parábola, ahí la semilla de mostaza, nos saltamos en el mismo Mateo 13, 31, 32, y dice, representa el rápido crecimiento del misterio del reino. Ahí habla, dice, que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que
un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, dice, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Él también compara a la palabra, a la semilla de su reino, como una semilla de mostaza que es muy pequeñita, pero que cuando es sembrada puede alcanzar un alto crecimiento y es muy rápido. Y mucho cuando habla de que las aves del cielo hacen nidos en sus ramas, también Él nos está hablando de que muchos nos vamos a refugiar en ese reino porque es muy amplio y es muy poderoso. Entonces de esa manera Él hablaba a las personas y muchos entendían. Yo creo que muchos pasaban meditando en aquel tiempo que ni siquiera había este entendimiento que estamos teniendo hoy nosotros en estas últimas generaciones. Y se preguntarían tal vez, ¿qué quería decir el maestro? ¿Qué sería que Jesús nos trataba de decir? La gente meditaba, yo creo, y trataba de buscar una respuesta a todo ello. Después nos saltamos al 13:33, está la parábola de la levadura, y dice, advierte cómo las falsas doctrinas pueden afectar la verdad de la palabra en este tiempo. Cuando nosotros vemos hoy que tenemos redes sociales, que tenemos internet, que tenemos la televisión y que corre el mundo acelerado, hay tantas doctrinas, hay tantas cosas que se predican, tantas cosas que se enseñan, pero muchas veces hay doctrinas falsas y a eso Él estaba hablando al pueblo y le dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Cuando Él habla de la levadura está hablando de las falsas doctrinas. Y muchas veces una falsa doctrina hace que todo eso bueno que tú pudiste adquirir se haya contaminado y hayas perdido el hilo de la verdadera bendición que Dios tenía para ti y para mí, amigos. Entonces, también Él nos habla de la parábola del tesoro escondido, Mateo 13:44, se salta allí y cuando Él habla del tesoro escondido, está hablando de Israel, que fue el primer pueblo que Él escogió. Y dice, representa a nuestro Señor que dio todo lo que tenía para poseer el tesoro oculto, que era su pueblo, que en el principio Él escogió. Y que dice su palabra que más tarde esa viña, como también lo denomina en otras escrituras, será restaurada, porque esa viña se descuidó, pero en los posteriores tiempos o en los finales de los tiempos Él restaurará a su pueblo amado. Y también tenemos la perla del gran precio. Ahí nos saltamos al 45 de Mateo 13 y ahí nuestro Señor nos muestra a través de esa parábola como se muestra como un mercader que halló una perla preciosa, que no es otra cosa que la iglesia de Jesucristo hoy, y vendió todo lo que él tenía para comprarla. Y eso significa, él estaba revelando que más tarde él iría a la cruz del Calvario y ahí daría todo lo que él tenía para comprar a esa iglesia, a ese pueblo que un día sería su seguidor. Y dice que él nos compró a precio de sangre. Y después tenemos la parábola de la red, y representa una red, por ejemplo, él le hablaba como echar una red en la mar, que va a captar a muchos peces de distintos tipos, formas, especies, y que los va a mantener, sean buenos o malos, sirvan o no, los va a mantener reunidos juntos hasta el tiempo en que los separe. Son los verdaderos y los no verdaderos, como dice su palabra. Y todas estas cosas habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábola no les hablaba. Para que se cumpliese, dice su palabra, lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Así Él habló por parábolas a nuestras vidas, a nuestros corazones, al tiempo de hace 2000 años atrás. Hoy nosotros te estamos transmitiendo esta misma palabra, que es viva, que es eficaz y que su eficacia no ha cambiado, que la sustancia sigue siendo la misma, porque es una palabra espiritual que nos habla cosas que tal vez nosotros vamos a ver en estos tiempos. Y a través de esa palabra Él nos llama y convoca en este tiempo a una generación que Él le llama la buena tierra, y que
donde su palabra cae, Él hoy te considera una buena tierra, que esta palabra está cayendo allí y que esa palabra dará mucho fruto, a 100, a 60, a 30 por uno. Yo sé que somos una generación privilegiada y en esta tarde declaro que esta palabra no caerá por tierra, sino que será una palabra que a su tiempo dará fruto, porque dice Él en su escritura que no es nada ni el que siembra ni el que ciega, sino Él que da el crecimiento a los corazones. Así que con esta palabra yo te bendigo, amigo, vecino, donde quiera que te encuentres, quien quiera que tú seas, recibe la bendición de Dios a través de esta palabra, porque sé que en un tiempo no muy lejano tal vez esta palabra dará grande fruto en tu vida. Que la paz de Dios siempre nos acompañe. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias, pastor, allí por la palabra de Dios. Declaramos que esa palabra bendice tu vida en estos tiempos.